¿Qué tal chicas? ¿Qué tal chicos? Vamos a progresar en nuestro desarrollo de diseño temático de cartografía en la materia de geomática 2 y quiero mostrarles algo que en el último video, pues dentro de la gran euforia que se vivió ya una vez recreado todo el proceso de diseño y cromatismo de las distintas capas, polígono, línea y punto que se incorporan a nuestro proyecto San Atenógenes, a este proyecto ilustrativo, no me percaté de una cosa. Y de hecho, pues ahorita que lo anduvimos revisando hace un rato, pues veo con cierto estupor que de repente pues habíamos omitido un par de detalles, ¿de acuerdo? El primer detalle es el hecho de que la capa polígono que hace referencia a Malpaís, ¿no? O Malpaís, ¿no? Que es todas esas zonas de roca que no muestran productividad y demás, mostraban un color café o un color anaranjado que se hacían confundibles con las curvas o con las trazas de las curvas a nivel. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues optamos en su momento, ya fuera de cámara, pues para continuar con una labor más ágil, lo que hicimos fue con estas capas Malpaís aplicar un color un poquito más claro, ¿sí? En vez de ser un naranja un poco más intenso, le hicimos un naranja un poquito más pálido y aparte subimos la transparencia para las dos capas con nombre común de un 40% inicial a una transparencia del 60%. A su vez, también hicimos una modificación a la apariencia de diseño de las curvas a nivel armonizadas a 20 metros, como producto del trabajo que hicimos anteriormente con la extracción de curvas a partir de las imágenes en raster. Lo que hicimos fue también hacer que el color café con el que pintamos inicialmente esas curvas ahora fuesen de un color naranja un poco más intenso, de tal manera que ya las líneas se hacen visibles en esta zona color crema, que a lo mejor en el último vídeo pues quedaron un poquito opacas o no muy visibles. Y aparte, aplicamos también información de etiqueta, ¿de acuerdo? Para mostrar por cada curva a nivel la altitud. Recordamos, ¿no?, que para hacer visible la info de una etiqueta, pues venimos acá, mostrar etiquetas para esta capa, y como en su momento guardamos la creación de curvas con la información de las cotas de altitud, pues simplemente pues elijo los valores de altitud que me aporta esa columna, aplicamos en este caso para que tenga un tamaño adecuado, pues una altura de letra que sea tamaño 5, aplicamos y aceptamos. Y ya de esta manera también hacemos que el proyecto pues ya muestre a plenitud para cada curva a nivel, para cada cota a nivel, la nota de altitud en la que realmente se encuentra cada una de esas curvas. Claro, evidentemente, pues si eso se muestra ahora en un plano abierto, general, como el que tenemos aquí en pantalla, con toda la información de las 4 catas topográficas con la que hemos alimentado este diseño, pues en principio se ve que hay un gran caos, ¿no?, con mucha etiqueta numérica. Pero si ya ajustamos luego el valor de escala o el tamaño de escala a un tamaño, por ejemplo, de 110.000, a un valor de escala 110.000, que yo creo que será el que finalmente yo aplique en mi posterior diseño topográfico, pues vemos que a esa profundidad de escala las anotaciones de altitud pues no resultan muy asfixiantes o muy agobiantes o muy densas en el panorama general de las cotas de altura que se muestran en el perfil geográfico que rodea a este ejido, San Atenógenes. ¿Ven? Como pueden ver, pues aquí un poquito de profusión en las cotas de altitud, pero porque también en esa parte la densidad y la concentración de curvas, hacer una zona de topografía más accidentada con mayor pendiente, pues se concentran más y por tanto también las cotas de altitud se concentran más en su información. Bueno, ahora sí ya podemos definir que este prediseño para la elaboración de la cartografía topográfica ya queda prácticamente cerrada y consolidada, pero vamos a aprovechar también esta sesión de trabajo, este video, para mostrar los contenidos que se tienen que ejecutar, digamos, de forma paralela
a la creación de este mapa en diseño topográfico, ¿sí? Lo que vamos a hacer en esta ocasión es, a partir de este proyecto, que ya con los cambios que hemos realizado, vamos a darle clic aquí al disquete para que se haga la labor de autoguardado, igual que si fuese un documento Word, y ya por tanto la apariencia y configuración que actualmente se muestra en pantalla ya se va a conservar para cuando se abra el proyecto en una siguiente sesión. Lo que vamos a hacer ahora es definir la creación de un nuevo proyecto o un proyecto o una sesión paralela en la que vamos a trabajar las labores de intersección. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como tenemos al ejido San Atenógenes en el estado de Durango, sabemos que ahí tenemos que trabajar con el código EPSG 32613, o sea, zona UTM, zona 13 norte, aplicar y aceptar, esto ya lo sabemos, por tanto lo pasamos rápido, verificamos el parámetro de proyección UTM, zona 13, datum W, perfecto, ok. Ahora lo que vamos a hacer en esta sesión de video es trabajar una herramienta, antes de mostrar lo que es el avance de inserción de capas, una herramienta que se encuentra dentro del paquete de herramientas vectoriales y dentro de ella se encuentra en el submenú de las herramientas de geoproceso. En este video vamos a trabajar los geoprocesos de intersección, que es precisamente la primera orden que aparece aquí en pantalla, la intersección. ¿Qué es en sí la intersección? Bueno, si recordamos de la época matemática, cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, en algún momento nos enseñaron lo que es la teoría de conjuntos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita abro aquí en pantalla una ventana de internet como apoyo a lo que estoy diciendo. Vamos a trabajar lo que es una de las herramientas de lo que era la teoría de los diagramas de Venn. No sé si se acuerdan esto de lo que era la teoría de conjuntos, ¿sí? ¿Ok? La teoría de conjuntos. Y tenemos, por ejemplo, como herramienta básica dentro de lo que sea el diagrama de Venn, pues esta labor, ¿no? Aquí en esta gráfica tenemos lo que es un ejemplo de intersección, ¿de acuerdo? Bueno, esto de los diagramas de Venn pues se pueden ver en múltiples páginas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Lo que es la labor de intersección, ¿de acuerdo? Ejemplos de conjuntos con diagramas de Venn. Esta teoría de los diagramas de Venn, por ejemplo, aplicándolos a esta imagen, me dice lo siguiente. Yo tengo en principio un conjunto A, ¿ok? En la que tengo los elementos 1, 2, 3 y 4. Luego tengo lo que es un conjunto B, que está integrado por los elementos 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego tengo abajo un conjunto C integrado por los elementos 2, 3, 8 y 9. Bien. La teoría de conjuntos o la teoría de Venn te dice que yo puedo generar elementos de intersección en donde se hacen comunes los elementos que aparecen para dos o más conjuntos. Por ejemplo, los elementos que son conjuntos o que son comunes para A y B son los elementos 4 y 3. Los elementos que son comunes para los conjuntos A y C son los elementos 2 y 3. ¿De acuerdo? Y solamente hay un elemento que se hace común a los tres conjuntos, que es el elemento 3, que aparece en el conjunto A, en el conjunto B y en el conjunto C. Bien. Este número 3 es el elemento de intersección común para los tres conjuntos, porque es el único elemento que se integra en esos tres conjuntos o en esos tres universos. Vale. En el mundo cartográfico pasa prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Yo tengo la posibilidad de ejercer una labor de intersección cuando al momento de tener en pantalla dos capas shape, bien sean de naturaleza poligonal o polígono con línea o polígono con punto, ¿okay? Yo puedo generar labores de intersección en la que puedo mostrar franjas o territorios con información que es común tanto a la capa poligonal base como al elemento que lo intersecta o que lo corta. Y de ese modo, generando esos elementos de intersección, es como vamos a trabajar las coberturas temáticas que a nuestro ejido hagan referencia a climatología, provincia fisiográfica, subprovincia fisiográfica, topoformas,
edafología, geología y uso de suelo y vegetación. Y así con eso completamos la serie temática entera. Para eso lo que vamos a hacer en principio es cargar la capa de nuestro ejido, que en este caso es San Atenógenes, y les quiero mostrar algo interesante ahorita que tengamos en pantalla todo lo que es la función de geometría, ¿de acuerdo? Vamos a cargar principio, tenemos ahí un elemento que es el ejido San Atenógenes como elemento de un conjunto A, simbólicamente pues un conjunto A, y vamos a cargar dentro de las coberturas temáticas, vamos a cargar primero la de clima, ¿ok? Unidades climáticas. Si yo aplico zoom en extensión completa a la capa de unidad climática, bueno, vengo aquí a esta herramienta lupa, zoom general, y pongo en pantalla la visión de una poligonal que dibuja la silueta de México como país completo, y en su interior pues hay múltiples polígonos, múltiples trazos que muestran por cada polígono distintas unidades o caracterizaciones climáticas dentro de nuestro territorio. Claro, como la capa quedó arriba, se metió en segundo lugar, pues está opacando la posición del ejido. Entonces yo lo que hago es arrastrar la capa climática abajo, bien, de tal manera que al ejido San Atenógenes, aquí ya podemos vislumbrar la presencia de este elemento rosa, que es el ejido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a aplicar transparencia, ¿sí? al ejido San Atenógenes, voy a aplicar transparencia, vamos a estilo, relleno sencillo, y voy a hacer transparente el relleno. Y voy a hacer que el borde tenga una presencia pues, de un color azul intenso, como el que me gusta normalmente aplicar a polígonos, que tenga, por ejemplo, un grosor de 0.66. Aplicar y aceptar. Bueno, mejor con ese fondo verde, ese tono azul no se hace muy visible, igual vamos a cambiar a un borde, digamos, amarillo, ¿sí? Para que haga contraste y no nos perdamos con su presencia. Vamos allá, un amarillo por acá, copiar color, aplicar y aceptar. Ok, vamos a aplicar el zoom aquí a la pantalla y vamos a hacer contexto general de lo que tenemos aquí presente. Vemos que hay un conjunto A, que en este caso es, por ejemplo, pues el ejido San Atenógenes, y hay un conjunto B que consta de múltiples polígonos que conforman un conjunto llamado Unidades Climáticas de México proyectadas en zona 13 norte. Como pueden ver, la capa climática, cuando intercede por debajo de la capa del ejido, vemos que en esta punta, en la superior izquierda, hay un sector en donde las coberturas climáticas intersectan sobre la poligonal del ejido con dos elementos. Entonces, los elementos comunes entre la capa climática y la capa del ejido indican que hay dentro de lo que es el área del ejido dos tipos de clima diferente. Uno que prácticamente se hace mayoría en todo el territorio y una pequeña esquina en donde el tipo de clima difiere del resto. Entonces hay dos elementos que son comunes a la capa climática y a la capa ejido. ¿Okay? Entonces tenemos que aplicar una labor de geoproceso llamada intersección que me permita obtener un conjunto B como resultado de los conjuntos A y B, que son estos dos de inicio. Entonces, vamos a dar cuenta de lo que tenemos en pantalla y vamos a venir aquí arriba sobre el menú vector, la cinta de menú, damos clic sobre la caja de herramientas de elementos vectoriales, vamos al submenú de las herramientas de geoproceso y activamos la herramienta de intersección. Porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar una labor de corte en donde la capa de entrada o la capa base va a ser la capa de polígono y la capa de corte va a ser la capa de ejido. Pero den cuenta aquí de un detalle. Si se fijan, al momento de aplicar el corte de la capa de ejido sobre la capa base, que es la capa de clima, vemos que los códigos EPSG entre ambas capas son completamente distintas, porque la capa de unidad climática ya se las entregué proyectada a la zona que a cada uno de ustedes les corresponde. En mi caso pues es Durango 32613. Pero si se dan cuenta, la proyección
de la capa de elegidos sangatenógenes, desde el principio de los tiempos, desde que empezamos a crear el diseño topográfico, se ha mantenido secretamente siempre como si fuese proyección geográfica, lo cual eso, si se descubre ahora, pues puede llevar a escándalo, ¿ok? Porque hemos estado trabajando con esta poligonal, haciendo uso de cobertura shape de 4 cartas topográficas que han estado soldando perfectamente por debajo de ella. Y sin embargo, en ningún momento nos percatamos de que esta capa shape tiene una proyección distinta a la del proyecto, código EPSG 32613. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo lo hace? ¿O por qué pasa? Bueno, eso pasa porque nosotros hemos estado incorporando elementos shape dentro de una sesión de trabajo en la que el sistema, mediante la aplicación de su propio algoritmo, ha sabido redireccionar la información a una proyección adecuada al código EPSG del proyecto. Pero si tuviésemos la oportunidad de entrar dentro de cada una de las capas shape de las cartas topográficas que hemos incorporado al proyecto, se van a llevar la gran sorpresa de que ninguna tiene código EPSG 32613 o 14, según sea su región o zona de trabajo. Pero esto, a efectos de las labores de intersección, sí genera un problema. Porque como siempre hemos dicho, el lenguaje de código siempre se tiene que cuidar y siempre se tiene que conservar. Entonces, aquí resulta que el código de elegido, como digo y repito, pues está en código geográfico, mientras que el código de la capa climática se encuentra en código UTM. Por tanto, esto es incompatible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y recuerden, la silueta que tenemos en pantalla de este ejido es la que extraemos y con la que hemos trabajado el diseño topográfico en las anteriores sesiones de video. Se les puede ocurrir la idea, porque se les puede ocurrir, de marcar la capa de elegido, entrar en sus propiedades y querer forzar dentro de la solapa general, querer forzar a mano la proyección de la capa y convertirla de una capa geográfica a una capa con código 32613 como la que marca el proyecto. Pretenderán aplicar el cambio, aceptar el cambio y ¡voilà! Resulta que la capa shape de elegido ahora se esfumó. Hemos forzado la proyección de la capa de elegido dentro de un proyecto con una proyección determinada y al momento de vulnerar el código EPSG a mano, forzamos que el elegido haya volado a otra parte y ya no está dentro del contexto en el que se encuentra la capa climática. Por tanto, lo que hay que hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es recuperar la posición de la capa de elegido a su lugar original. Volvemos a establecerla como código geográfico, que es así como estaba de partida, aplicar y aceptar, y la tenemos de vuelta ahí en pantalla. Lo que tenemos que hacer para que el código de proyección de elegido sea igual al código de la capa temática es generar un clon, un doble, una réplica de la poligonal original a través de la opción guardar como. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es un duplicado de la capa polígono original. Por tanto, voy a hacer una capa de archivo shape, ¿de acuerdo? Que voy a guardar en el mismo sitio en donde tengo la capa poligonal original de elegidos sangatenógenes, que voy a llamar exactamente igual sangatenógenes, pero le voy a incorporar el sufijo 13n, ¿sí? Porque ahora la réplica de la poligonal original se va a proyectar en zona 13 norte, al igual que el código EPSG del proyecto y al igual que el código EPSG que incorpora la capa de clima. Acepto, y como pueden ver, se proyecta sobre la capa de ejido original la nueva capa reproyectada en código o en zona 13N con código EPSG 32613, y esto ya me facilita la facultad de eliminar la capa del ejido original y trabajar sobre la capa reproyectada, que como pueden ver se ubica justamente en el mismo sitio en el que teníamos la capa original. Por tanto,
al momento de trabajar con el diseño topográfico posteriormente, incorporaremos esta poligonal clonada en lugar de la poligonal original. Así que de esa manera tendremos el elemento ejido y el elemento proyecto dentro del mismo código EPSG sin que ninguno de los elementos topográficos adyacentes salgan fuera de contexto. Pero esto lo hemos tenido que hacer así porque necesitamos llevar a cabo una labor de geoproceso de intersección ahí va, en donde ambas capas, clima y ejido, ahora sí tengan el mismo código de proyección. Si esto no lo hacen así, si esto no lo procuran así, no va a haber proceso que salga con éxito. Ambas capas siempre han de tener el mismo código, la capa de base y la capa de corte. ¿Ok? Yo voy a utilizar como capa base la capa climática porque es la que tiene mayor extensión. Y voy a utilizar la poligonal del ejido como capa de intersección o capa de corte, así como por ejemplo tienen ustedes ese molde para hacer galletas. Yo extiendo la masa sobre la mesa de la cocina y para sacar las galletas aplico un molde de metal, ¿no? Y voy sacando las formas de las galletas que luego voy a meter en el horno. Para mí, la capa de ejido sirve como molde sobre la capa de clima, de la cual yo extraiga un tercer conjunto. Recordamos que aquí tengo el conjunto A, clima, conjunto B, polígono, y voy a obtener con la intersección un conjunto C, es decir, los tipos de clima que afectan a mi ejido. Entonces, bueno, aquí lo que sigue como paso importante es marcar siempre el hecho de que el sistema, cuando genere el cálculo de algoritmo, ignore la geometría vacía. Y en este caso para mí es importante porque mi ejido, este en particular, incorpora dos áreas al interior de su delimitación que tienen geometría vacía. Por tanto, para mí es fundamental que esto se marque dentro del sistema de cálculo, ¿vale? Ignorar geometría vacía. Y por defecto, tengan o no ustedes áreas en vacío en sus ejidos, apliquen siempre esta palomilla. Luego, ya como último paso, bueno, como penúltimo paso, voy a decir al sistema dónde quiero guardar y cómo voy a llamar el producto de esa intersección. Entonces voy a dar clic sobre este pequeño cuadro con puntos suspensivos para indicar que voy a guardar en archivo y voy a crear un producto que es intersección, intersect entre la capa de clima y la capa de ejido. ¿Ok? Yo nombro el nuevo producto poligonal en función del proceso que voy a ejecutar y la nomenclatura de las capas que en este caso entran en juego. Archivo 6, codificación UTF-8, guardar, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es aplicar el botón Run, voy a darle clic a correr para que haga el proceso y a ver qué es lo que ocurre. Resulta, y esto que no lleve a sorpresa, resulta que cuando yo quiero o espero obtener el resultado de ese proceso de corte, me dice el sistema de que dentro de la capa A, o sea, dentro de la capa de clima, que es la capa de input, la capa de entrada, existe una geometría o contiene una geometría que es inválida, ¿sí? Y por tanto no se dispone de una labor completa en el proceso de intersección. Eso es lo que viene a decir ese mensaje en inglés. ¿Qué sucede aquí? Me hace pensar que la capa de clima que se baja de INEGI y que yo ya se las entregué reproyectada para que no tengan que batallar con ella, se me hace que trae algún error en la geometría de origen. Claro, son capas que ya traen bastantes años, que las hicieron con procedimientos a lo mejor no muy depurados, que no aplicaron a lo mejor una buena técnica de ensamble, y a lo mejor hay polígonos que están solapándose o generaron algún tipo de geometría vacía por defecto. Entonces, como son fallas de origen, yo no me puedo sentar a llevar a cabo una labor de rastreo porque no tengo el tiempo y tampoco tengo la necesidad de hacer eso. Lo que sí puedo hacer es lo siguiente y vean cuál es el atajo para producir la capa de intersección. A mí me está diciendo el sistema que dentro de la capa climática hay una falla en su geometría, que yo no voy a tener tiempo de descubrir. Pero sí voy a hacer lo siguiente, voy a generar una capa réplica o un clon
de la capa de unidad climática, pero solamente voy a incorporar dentro de esa capa réplica los elementos o los ID de conjunto que afectan a mi ejido. ¿Cómo averiguo eso? De la siguiente manera. Yo doy clic sobre el botón de información, que aquí se apunta en la flecha del mouse, ¿de acuerdo? Y voy a obtener información de cómo se llaman los elementos climáticos que afectan a mi ejido. Doy clic aquí sobre, bueno, tengo que señalar la capa climática, si no, no me da información. Aquí tengo, por ejemplo, el ID 220, ¿ven? Objeto 220. Y el objeto 220 de la tabla de atributos menciona que estamos ante un clima semiseco templado del tipo BS1KWW. Vale. Pero lo que me importa es saber eso, que es el elemento 220 de la lista de atributos. Este, el de la izquierda. Y lo apunto. 220. Luego vengo a la derecha, hago clic sobre el otro elemento y resulta que este elemento de acá viene siendo el ID 752. ¿Sí? Entonces, de la larga lista de elementos poligonales que trae la capa climática de México, los polígonos 220 y 752 son los dos únicos que hacen injerencia en el polígono de mi ejido. Por tanto, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, ahí está, como que se me quedó encerrado a la ventana, no consigo activar el botón de cierre, pero no importa. Lo que voy a hacer ahora es crear, fíjense lo cual es el truco. Como yo no tengo el tiempo para averiguar dónde quedó la falla de geometría de la capa original, voy a hacer un clon de la capa unidad climática. Entonces lo que hago es crear una réplica, así como hice con la de San Atenógenes, con la del ejido. Guardar como. Voy aquí, archivo shape.dr, y voy a ir de nuevo a la carpeta de clima, de donde surgió la primera capa, la original, y voy a colocar una capa que se llama exactamente igual, unidades climáticas, 13n, con el sufijo mod, de modificado, y voy a guardar, ¿ok? Codificación en código EPSG 32613, eso no cambia, aceptar, ¿ok? Y ahora genero una capa mod, ¿de acuerdo? Entonces, en esa capa mod, bueno, voy a quitar la capa de unidad climática original, esta ya no me sirve, ¿de acuerdo? De hecho, no consigo quitar, se me quedó enganchado en la parte superior de la ventana el cuadro de información de tabla de atributos. Voy a entrar en cualquier otro icono, ¿ok? A ver si se me permite. Ahí está, ya conseguí quitarlo. ¡Ah, qué alegría! Gracias. Entonces, bueno, ya tengo en pantalla el clon, es una réplica, como pueden ver, está en el mismo sitio, con la misma disposición de elementos, solo que ahora generé este clon, este modificado, para hacer lo siguiente. Y vean qué barbaridad voy a hacer de principio. Voy a entrar en su tabla de atributos. Y de los elementos que compone esta capa para México, que son 1695 polígonos, como pueden ver aquí arriba, en el cabecero de la segunda ventana, yo me voy a quedar solamente con el elemento 220 y el elemento 752. Todos los demás los voy a eliminar. Y para no ir de uno en uno, voy a seleccionar un primer bloque. Yo lo que hago es que, como pudieron ver, con el mouse marco el cabecero de la línea 1, de la entrada número 1, ya se queda marcada en azul, bajo y localizo el elemento 219. Pero antes de marcarlo, lo que hago es pulsar en la tecla de flecha que viene en el teclado, que está por debajo de la tecla de bloque mayúscula, que es la que me permite marcar toda la selección. Luego de mantener pulsada esa tecla de flecha, doy clic con el mouse. Ya pueden ver que todos estos elementos ya quedan seleccionados en bloque, pero no los puedo eliminar porque tengo la conmutación cerrada. Abro la conmutación de edición de esta tabla y, como pueden ver, los elementos seleccionados en bloque permanecen en azul. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. ¿Ven aquí esta papelera? En rojo. Borro los elementos seleccionados. Adiós. Y
borré todos los elementos que estaban en la lista desde el 1 hasta el 219 y como primer elemento queda ahora el 220. Ahora voy a seleccionar el elemento 221 y voy a bajar en la selección hasta el elemento 751, que es el que precede al que yo realmente necesito tener en pantalla, que es el 752. Todos estos elementos a la papelera, a borrar. Muy bien, ahora tengo ya en pantalla como primeras líneas de comando los dos elementos o los dos polígonos o los dos objetos ID que afectan climáticamente a mi ejido. Voy a hacer desaparecer el resto. Desde el 753 hasta abajo, pulso la flecha, clic al último elemento, borramos con la papelera y ahora con los dos únicos elementos que realmente necesito, cierro la conmutación de edición. ¿Deseas guardar cambios en la cobertura climática? Guardamos, ¿sí? Cerramos la ventana, ¿ok? Y ahorita, fíjense, de los 1695 polígonos climáticos que trae la capa original, generé un clon, porque como ya pudimos comprobar dentro de la capa inicial hay un error dentro de su geometría que no me permite hacer la intersección, y ahora lo que hice fue quedarme con esta segunda capa clonada con los dos únicos elementos que a mí me interesan porque son los que ejercen influencia sobre los tipos de clima que hay en mi ejido. Ahora sí estoy en condiciones, con una capa de ejido bien proyectada y con una capa climática con los elementos que a mí me interesan, justamente con esos no más, ahora sí voy a proceder a llevar a cabo la labor de intersección. Vectorial, geoproceso, intersección. Capa base sigue siendo la capa climática, es la que tiene más extensión. La capa de corte, la capa de mi ejido. Marco que el sistema, en su algoritmo, ignore la geometría vacía y voy a decir al sistema dónde voy a guardar esta capa y cómo la voy a llamar. Guardar en archivo y voy a utilizar el mismo nombre que apliqué en el intento anterior que resultó fallido. Intersect clima ejido. Guardar. Me dice el sistema, el fichero intersect clima ejido ya existe. ¿Vas a reemplazarlo? ¿Vas a sobreescribir? Le voy a decir que sí. Voy a aprovechar lo que ya existe para generar el resultado. Ya que tengo completo todo el menú previo, ahora sí le aplico clic al botón Run, al botón Correr, y aparece un elemento dentro de la capa del panel de capas, perdón, aparece un elemento que es la intersección. Fíjense qué curioso va a estar esto. Voy a aplicar arrastre de este producto, intersección, y lo voy a colocar arriba. Fíjense, si apago la capa de ejido y apago la capa de clima, vean, voilà, ahí tenemos ya el conjunto C. Este es el elemento de intersección, ¿sí? Lo que pasa es que esto no acaba aquí. Cuidado. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Como ya pueden ver, el resultado de la capa climática y de la capa de ejido, conjunto A y conjunto B, obtuvimos como resultado el conjunto C, la intersección de clima. Bien, ya obtenemos la respuesta geométrica al planteamiento del mapa temático. Lo que pasa es que también tenemos todavía que hacer un ajuste dentro de su tabla de atributos, porque cuando se combinan los elementos, los elementos de los conjuntos A y B, obtenemos como resultado la definición de una nueva geometría, pero los datos de área, perímetro y superficie siguen todavía trayendo los datos de la capa original. Por tanto, tenemos que reajustar los valores de área y perímetro, por lo menos estos dos, reajustarlos al auténtico valor de superficie que tiene nuestro polígono. Y también el perímetro, por supuesto. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar en la conmutación de edición de esta capa de intersección climática, ¿ok? Y lo que hacemos es marcar la columna área y vamos a llevar a cabo una redefinición de superficie con la calculadora de campos, aplicando cambios a un campo que ya existe, que es el campo área. Y como recordamos, el campo área es un elemento de geometría, ¿ok?
aplicamos Area con el signo de pesos, doble clic, ¿ok? Y como lo vamos a obtener en metros cuadrados, yo quiero que esa superficie se marque en hectáreas. Por tanto, al valor que por defecto va a dar el sistema, yo lo divido entre 10.000, aceptar, y fíjense cómo ya se reajustaron los valores. Es decir, el ejido se divide en dos poligonales climáticamente hablando. La poligonal grande ocupa 9.339 hectáreas, que corresponde a un tipo de clima BS1KW, que es un semiseco templado con matices propios de humedad. Y 11 hectáreas, que hacen referencia a esta esquina de aquí, ¿ok? Pues se vinculan a un tipo de clima que también es BS1KW, pero que tiene un matiz W que lo hace diferente al genérico de la parte de abajo, ¿vale? Ya hemos ajustado los parámetros, porque si dejamos el valor de área como está desde la capa original, pues las mediciones que se obtienen pues no son para nada ni creíbles ni ajustadas a la realidad de este ejido, ¿ok? Igual también el perímetro. Seleccionamos la columna perímetro, ahí aparece arriba el pequeño cursor o flechita, activamos la calculadora de campos y vamos a actualizar un campo que es el de perímetro. Igual, herramienta de geometría, vamos a buscar lo que es la labor de perímetro con signo de pesos, doble clic, y quiero que me lo dé en kilómetros, ¿sí? Porque voy a mejor en metros pues se hacen números muy grandes. Bueno, pues lo que a mí me dé como valor de perímetro, ¿ok? Pues yo quiero que me la parta o que me la divida entre 1000 y aceptamos, ¿ok? Y eso ya está marcando ahí un perímetro, ¿ok? Significa eso que las 9.339 hectáreas de este valor climático se encierran en un perímetro de 56 kilómetros. Y las 11 hectáreas de esta esquina de aquí se encierran dentro de una poligonal triangular que tiene como perímetro 1.93 kilómetros. Así que ya estos datos actualizados se van a guardar cerrando la conmutación de edición. ¿Quiere guardar los cambios? Sí. ¿Ok? Y ya quedan los datos de área y perímetro ajustados. El resto de los componentes no tiene caso que se actualicen porque para empezar no están dentro de nuestro parámetro saber qué significa eso de final 2 ID, son elementos propios del algoritmo de la persona que creó la capa climática y ahí no nos tenemos por qué meter, ¿sí? Pero sí tenemos referencia de que es un clima de tipo semiseco templado, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, si comparan, están los datos de área, ¿sí? Que incorporan las capas de origen, pero evidentemente nosotros aquí, y la de perímetro, pero nosotros ya hemos modificado esos valores y nos quedamos ya con los primeros, ¿sí? Porque estos ya son ajustados y editados a la realidad actual de los climas que afectan al ejido, ¿ok? Y esta, por ejemplo, pues para que sea reconocida, ¿sí? Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, se quedó como intersección, pero si podemos ver en la etiqueta, el origen de archivo queda como intersect clima ejido. Por tanto, esta es la intersección de clima. Entramos aquí a F2 y completamos la etiqueta intersección clima, ¿vale? Y lo que es la capa de unidad climática la quitamos, ¿sí? Se elimina. Ya esta ya nos viene sobrando. Y esta intersección climática pues la podemos dejar aquí abajo, activamos al ejido y desactivamos la capa de intersección y activamos la capa de ejido. Vamos a proceder igual, ahorita en este caso, con la capa o con la cobertura temática de las provincias fisiográficas. Así como hicimos con la de clima, bueno, vamos a buscar ahorita dentro de nuestras coberturas temáticas la de provincia fisiográfica, la cargamos en pantalla, ¿ok? Si le damos zoom completo, pues vemos que la capa de provincia fisiográfica guarda una semejanza en diseño muy parecida a la capa climática. Confiemos que en este caso la geometría sí esté correctamente diseñada y no tengamos problemas, ¿okay? Entonces la capa de provincia fisiográfica la voy a poner por debajo de la capa de ejido para que tengamos claro dónde se encuentra Atenógenes. ¿Ven? Aquí está. Al ejido San Atenógenes solamente le afecta un polígono, una sola provincia fisiográfica en su totalidad.
Entonces, como las dos capas en principio ya están en zona 13 norte, 13N, vamos a ir directamente a llevar a cabo la labor de intersección, geoproceso, intersección, y ahora vamos a cortar la capa de provincia fisiográfica con la del ejido, San Atenógenes, ¿ok? Igualmente, ignoramos la geometría vacía, vamos a darle opción a que el sistema guarde bajo un nombre particular la nueva capa shape que vamos a generar, que en este caso es provincia fisiográfica respecto del ejido, ¿sí? Aquí se coló la doble I por otro lado, fisiográfica ejido, guardar, y ahora vamos a correr el proceso. Ojalá y esta geometría de provincia fisiográfica no contenga ningún error de diseño, para que así la podamos hacer completa. Run, y parece que todo va bien. ¡Sí! Ahí tenemos el resultado de la intersección de provincia fisiográfica. El resultado viene siendo este polígono azul, ¿de acuerdo? Entonces ya lo que supone la capa de provincia fisiográfica de México la vamos a eliminar porque esta ya sobra y nos vamos a quedar con los valores que hemos obtenido en la intersección. Vamos aquí con el botón F2, intersección, provincia fisiográfica. Y ahora vamos a ver en sus propiedades, en su tabla de atributos, hay también que redefinir el valor de área y el valor de perímetro. Valor de área, bueno, conmutamos la edición, área, vamos a la actualizar campo existente, geometría, area, doble clic, división, 10.000 para que me la den en hectáreas y aceptar. ¿Ok? No sé qué pasó en este punto porque se supone que tuvo que haber dejado la marca en hectáreas y no la veo clara. A ver, área, geometría, area, 10.000, aceptar, ahí está. 9.351 hectáreas, ¿ok? Es que me metí aquí con el objeto ID, se me quedó trabado, al momento de hacer la selección en el Abaco se me quedó trabado en el objeto ID, por eso no reconocí por qué no hubo el cambio. Pero bueno, ahí está. La totalidad del ejido, las 9.351 hectáreas que mide el ejido San Atenógenes, están todas ellas dentro de una provincia fisiográfica que es la Sierra Madre Occidental, ¿de acuerdo? Ahora vamos a modificar también el valor de perímetro. Abaco, actualizar campo existente, perímetro, ahora sí me aseguro que diga perímetro, no diga otra cosa, geometría, herramienta perímetro, perimeter, doble clic, signo de pesos, divido entre 1000 para que me dé el valor en kilómetros, aceptar, ahí está. Los 56 kilómetros con 943 metros del ejido están íntegramente asociados a esta provincia fisiográfica Sierra Madre Occidental. Ahí está. ¿Ok? Cerramos la conmutación de edición, guardamos los cambios, perfecto. Ya hemos generado polígonos base para 2 de las cartas temáticas que trabajaremos posteriormente. Ahora vamos con la de subprovincias fisiográficas. Hago lo mismo, voy aquí al explorador, me voy a la carpeta de subprovincia fisiográfica, cargo la cobertura shape de la subprovincia fisiográfica, pongo al ejido por encima y como vemos también dentro de esta cobertura temática, el ejido recae completamente dentro de una sola poligonal. Entonces, como todo está proyectado, vemos que es el ID 87, según marcar la etiqueta aquí. El polígono 87 es de la tabla de atributos de esta capa. Ok, vamos ahora a llevar a cabo la intersección entre el ejido y la subprovincia. Vectorial, geoproceso, intersección. La capa base es subprovincias fisiográficas, el ejido San Atenógenes es la capa de corte, ignorar geometría vacía, vamos a darle guardar en archivo y ahora generamos, vean qué rápido se hace, intersect subprovincia fisiográfica respecto al ejido. Guardamos, corre el proceso, ahí está, intersección, la nueva intersección, subprovincia fisiográfica.
quitamos la capa subprovincia fisiográfica general de todo México, la eliminamos, ya no nos hace falta. Y ahora vamos a entrar en los atributos de la nueva capa de intersección. Vamos a cambiarle el nombre, F2, para distinguirla de las otras intersecciones. Subprovincia fisiográfica. Y vamos a soltarla de atributos. Lo mismo que en los casos anteriores. Hay que actualizar los datos de área y perímetro para que dé valores reales, ¿sí? Y adaptados al contexto del ejido. No los valores que trae la capa de inicio, porque pues esos no son los que nos corresponden. Entonces voy a actualizar el campo área de esta capa, geometría, area, doble clic, divido entre 10.000 para que me dé el resultado en hectáreas, aceptar, y ahí tenemos. La totalidad del ejido, sus 9.351 hectáreas, están dentro de una subprovincia fisiográfica que se denomina Sierras y Llanuras de Durango. Ese es el nombre de la subprovincia. Sierras y Llanuras de Durango. Vamos a también actualizar su valor de perímetro. Vamos al ábaco, actualizar campo existente. Vamos a geometría, herramienta perímetro. Aquí está. Doble clic. Dividimos entre 1000 para que me dé la cantidad en kilómetros. Se quedó en el objeto ID. De nuevo, no sé por qué. ¿Se me quedó como objeto ID? No, porque no puede ser 56. Es el perímetro. A ver, ¿qué está pasando aquí? Geometría. Creo que algún duendecillo de repente ya me quiere hacer temblar. Perímetro divididos entre 1000 para que me lo den kilómetros. Ahí está, 56.943, igual que en la cobertura anterior. La totalidad del ejido en estos dos temas recaen sobre una sola provincia y a su vez sobre una sola subprovincia, ¿sí? Ya tenemos aquí información de primera mano. Prima, provincia, subprovincia. Apagamos las capas de intersección, mantenemos vigente y activa la capa de ejido y ahora vamos a cargar la siguiente capa temática, que es la de topoformas. Vean qué rápido se trabaja todo esto. Topoformas, cargamos el shape, topoformas, abrimos. Ahí está. Resulta que en el contexto del ejido hay pues unas cuantas topoformas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, hasta 5 topoformas distintas dentro del ejido San Atenógenes. 5 elementos que intersectan en el ejido. ¿Ok? Pues vamos a generar ese ejercicio. Vectorial, geoproceso, intersección. La capa de base es la capa topoformas. La capa de corte es la del propio ejido San Atenógenes. Ignorar geometría vacía. Y vamos a guardar en archivo el nuevo producto. Intersección entre topoformas y ejido. Guardamos, corremos el proceso, se ve que la capa climática es la única que en origen traía falla, las demás todas vienen perfectamente, qué bueno. ¡Fiu! Ok, ahí tenemos el nuevo producto de intersección. Voy a ponerlo arriba para que vean el cambio. ¿Notan? Si apago la capa de ejido y activo la de intersección, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 topoformas distintas. 7 unidades diferentes de relieve están afectando al ejido San Atenógenes. Eliminamos la capa topoforma que hace referencia a todo México, esa ya no la necesito, y vamos a trabajar los valores de perímetro y área de esta nueva capa temática. ¿Ok? Topoformas, pues tenemos, por ejemplo, dentro de su descripción, pues hay sierra alta con mesetas, hay llanura aluvial, hay meseta con cañadas, hay lomerío típico, hay bajada típica y hay bajada con lomerío. ¿Dan cuenta de por qué en su momento dijimos que los archivos shape no soportan el lenguaje topológico? Porque ahí, por ejemplo, pues ven la ñ no se interpreta. Lomerío, típico, típica, lomerío, llevan tilde. Los textos incorporan tilde, pero como el sistema shape, el código ESRI, no es capaz de interpretar archivos con carácter topológico, las grafías, los signos de puntuación, las comillas y demás se interpretan como símbolos, no como letras con signos ortográficos. A esto es a lo que hace referencia cuando mencionábamos en el bloque 1 de geomática 2
el hecho de que los archivos shape no son o no soportan lenguaje topológico. Por eso tú no puedes meter dentro de un shape un texto de Word, porque se vería así, con símbolos. Conmutamos la edición de la capa de topoformas. Ahí te vamos a cambiar el nombre de la etiqueta. Vamos a entrar dentro de su campo área y vamos a modificar con el ábaco la información sobre ese campo existente. Área. Geometría. Doble clic sobre la herramienta área. Dividimos entre 10.000 para que nos dé el resultado en hectáreas. Ahí está, ya se ajustó. ¿Vale? Ahora vamos con la de perímetro. Ábaco, actualizar campo existente, perímetro, herramienta de geometría, perímetro, signo de pesos, dividimos entre 1000 para que me dé el valor en kilómetros, aceptar, y ahí están los valores actualizados. Cerramos la conmutación de edición, guardamos que sí, decimos que sí a los cambios, y ahora sí, intersección, F2, topoformas. Vean qué rápido se hace todo esto. Ya tenemos clima, provincias fisiográficas, subprovincia y topoformas prácticamente en unos 15 minutos. Activamos el nuevo elegido. Ahora vamos a cargar la información de la capa de edafología. Siguiente temática, edafología. Claro, en este caso, como tengo 4 cartas topográficas, esto va a requerir que llevemos a cabo una labor de unión, que esto ya formará parte del siguiente video. Así que estemos atentos para llevar a cabo un nuevo experimento y la aplicación de una nueva herramienta que es la de unión de capas. Saludos chicos, nos vemos en la próxima.